El suelo tembló bajo los pies del anciano Sixka cuando otra explosión sacudió la ciudad. Cayó polvo del techo, del búnker subterráneo donde se encontraba con el último de los líderes de su pueblo. A través de los gruesos muros, podía oír los sonidos de destrucción mientras las naves enemigas continuaban su ataque. Sixka observó los rostros a su alrededor. Se trataba de seres que habían vivido durante cientos de años y que habían visto crecer su civilización desde simples agricultores hasta maestros de los viajes espaciales. Ahora veían morir su mundo a través de las pantallas que mostraban la superficie. Sus hermosas ciudades de cristal no eran más que escombros. Sus parques y jardines eran páramos en llamas. ¿Cuántos barcos les quedan?, preguntó el comandante Velo, con la piel azul pálida por el miedo. Demasiados, respondió el militar asesor. Nuestra flota ha desaparecido. Nuestros sistemas de defensa están destruidos. Se romperán a través de nuestros escudos en cuestión de horas. Sixka se movió hacia la gran red de comunicaciones que ocupaba la mitad del búnker. La máquina podía enviar mensajes a través de la galaxia en instantes, llegando a cualquier mundo con el equipo adecuado. Durante semanas, habían estado enviando llamadas de auxilio a todas las especies civilizadas que conocían. Las respuestas habían sido las mismas. La Federación Altariana dijo que estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. El Imperio de Cristal dijo que los Selani no valía la pena salvarlos. Los caminantes del vacío, que eran más viejos que la mayoría de las estrellas, ni siquiera responder. Envía el mensaje de nuevo, ordenó Sixka. Todas las frecuencias, todos los idiomas. El técnico a los controles la miró con ojos que brillaban de desesperación. Anciano, lo envié 47 veces. Nadie viene. A nadie le importa. Envíalo. De nuevo, repitió con firmeza. Sixka colocó sus manos sobre los controles del transmisor. El metal liso estaba cálido bajo sus 6 dedos. Había usado este mismo equipo para enviar mensajes de alegría cuando su gente descubrió nuevos mundos, mensajes de amistad al conocer otras especies, mensajes de celebración por sus logros. Lo usaría para rogar por sus vidas. Respiró hondo y comenzó a hablar. Este es el anciano Sixka de los Selani, gente del mundo que conoces como Kepler 44. Estamos siendo atacados por el Imperio Vortak. Llegaron sin previo aviso. No, nos dieron oportunidad de rendirnos. Están matando nuestros hijos y destruyendo todo lo que hemos construido durante miles de años. Su voz se mantuvo tranquila incluso cuando La explosión sacudió el búnker. Tenía que ser fuerte por su gente. Nuestro ejército está derrotado. Nuestras ciudades están en ruinas, pero seguimos vivos, escondidos en cualquier refugio que podamos encontrar. Llamamos a cualquier especie que pueda escuchar este mensaje para que envíe ayuda. Tenemos conocimiento de mapas estelares antiguos. Tenemos tecnología para cultivar alimentos en tierra muerta. Tenemos música, arte e historias que hemos guardado durante 10.000 años. Todo esto compartiré libremente con cualquiera que nos ayude a sobrevivir. Hizo una pausa al ver parpadear las luces. El enemigo se acercaba a su ubicación. Si no puedes enviar ayuda militar, entonces envía barcos para salvar nuestra gente. Lleva a nuestros hijos a un lugar seguro. Deja que nuestra cultura viva. Aunque nuestro mundo muera, por favor, no estamos pidiendo caridad. Ofrecemos todo lo que tenemos a cambio. Simplemente no nos dejes desaparecer del universo como si nunca hubiéramos existido. Existía. El mensaje salió en 17 idiomas diferentes, cada uno programado en el transmisor por sus mejores lingüistas. Llegaría a cientos de mundos en cuestión de horas, a miles en días. Seguramente alguien respondería. Seguramente a alguien le importaría. Pero Sixka tenía que daba poca esperanza. La galaxia estaba llena de especies más antiguas, fuertes y ricas que los Selani.
Las grandes potencias no los ayudaría. ¿Quién lo haría? Lejos, en la galaxia, en un pequeño sistema solar, sistema que la mayoría de los mapas estelares ni siquiera se molestaron en marcar el mensaje. Llegaron a un puesto de escucha construido en el lado oscuro de la luna de la Tierra. Los humanos que trabajaban allí llevaban solo 50 años escaneando el espacio en busca de señales. Eran nuevas, a viajes más rápidos que la luz. Nuevo en la idea de que existiera otra vida inteligente. El capitán Jake Morrison ha estado mirando mapas estelares durante 6 horas seguidas. Su trabajo consistía en observar cualquier señal de contacto extraterrestre, pero la mayoría de los días no traía nada más que ondas de radio de estrellas distantes y alguna que otra lluvia de meteoritos. Su café estaba frío y tenía los ojos cansados cuando llegó la señal. Al principio, pensó que era solo otra falla del equipo. Las computadoras comenzaron a emitir sonidos que nunca antes habían hecho y aparecieron símbolos en las pantallas que no parecían humanos. Idioma. Entonces, el programa de traducción, en el que los científicos habían estado trabajando durante años, se activó de repente. La voz que salía por los altavoces claramente no era humano. Era más agudo que la mayoría de las voces humanas con un sonido musical. Cualidad que la hacía hermosa incluso en la desesperación. Pero las palabras que pronunciaba hicieron que Morrison se sentara. Se irguió en su silla. «Amy, ven aquí», llamó a la teniente Amy Chen, que estaba trabajando en otra estación al otro lado de la habitación. «Necesitas escuchar esto». Amy se apresuró a acercarse y escuchó mientras el mensaje se reprodujo de nuevo. Ella era la mejor experta en idiomas que tenían. Alguien que podía hablar 12 idiomas humanos y comprender los fundamentos de varios otros. Mientras escuchaba las palabras extraterrestres traducidas al inglés, su rostro palideció. ¿Es esto real?, preguntó. ¿No es una especie de prueba o ejercicio de entrenamiento? Morrison revisó las lecturas en sus instrumentos. La señal provenía de un sistema estelar, a más de 400 años luz de distancia. Los patrones matemáticos incrustados en el mensaje no coincidían con la tecnología humana. La firma cuántica no se parecía a nada en sus bases de datos. «Es real», dijo en voz baja. «Estamos escuchando a extraterrestres, suplicando ayuda». Amy miró fijamente al orador como si pudiera ver a los seres que habían enviado el mensaje. «¿Qué hacemos?» «Lo informamos», dijo Morrison, mientras buscaba la línea de comunicación segura que conectaba la estación Luna con la Tierra. Va directo a la cima. En 1 hora, el mensaje llegó a la almirante Patricia Caney, al mando de la flota. 2 horas. Después, estaba en el escritorio del presidente Richard Hayes. En 3 horas, cada. Un líder importante en la Tierra sabía que la humanidad había recibido su primer mensaje de otra especie inteligente. Y ese mensaje fue un grito de auxilio. El debate en el Consejo de Defensa Global fue feroz, pero breve. Algunos argumentaron que la humanidad apenas tenía suficientes naves para proteger su propio sistema solar, y mucho menos viajaron solos cientos de años luz para luchar contra un enemigo desconocido. A otros les preocupaba que pudiera ser una trampa, una forma de atraer. La pequeña flota de la Tierra se aleja de casa. Pero el secretario de Estado Paul Jackson se puso de pie y dijo las palabras que cambiarían la historia de la humanidad. Este es nuestro primer contacto con vida extraterrestre. Nuestra respuesta, determinar qué tipo de especie somos. ¿Ignoramos el sufrimiento porque está lejos y abandonamos a personas inocentes? ¿Porque ayudarlos podría ser peligroso? ¿O demostramos que la humanidad merece un lugar entre las estrellas? La votación estuvo cerca, pero la conciencia de la humanidad ganó. La almirante Caín recibió sus órdenes. Preparen todas las naves disponibles para partir de inmediato hacia el sistema Celani. De vuelta en la estación Luna, Capitán Morrison y el teniente Chen continuaron monitoreando las transmisiones extraterrestres.
Los mensajes se estaban volviendo más débiles, a medida que las naves Vortox destruían más equipos de comunicación. ¡Selani! Pero todavía podía oír la voz del anciano 6G, todavía llamando a través del vacío, todavía esperando que alguien en algún lugar responder. «Envía una respuesta», ordenó Morrison. «Diles que viene ayuda». Los dedos de Amy tembló mientras escribía la respuesta. Era el primer mensaje de la humanidad a un extraterrestre. Especies y fue sencillo. El Sixka del pueblo Selani. Este es el capitán Jake Morrison de la especie humana. Hemos recibido su mensaje. Nuestra flota está preparándose para acudir en tu ayuda. Espera. La ayuda está en camino. El mensaje viajó a través del espacio, a la velocidad de la luz, llevando consigo la primera promesa de la humanidad a la galaxia. Eran jóvenes, eran débiles y no habían sido probados. Pero habían escuchado el llamado de ayuda y ya venían. La capitana Lisa Park estaba en el puente del US Defiant y contempló la vista más increíble que jamás había visto. Flotando, en el espacio alrededor de su nave insignia había otras 11 naves. Todas las naves que la Tierra pudo prescindir para esta misión. No eran las naves más grandes jamás construidas, y ciertamente no lo eran. Los más poderosos, pero representaban algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. La Tierra estaba enviando toda su flota espacial profunda para ayudar a completar Stranger's Park. Había sido elegida para liderar la misión porque tenía más experiencia en el espacio profundo que cualquier otro capitán humano. Ella había liderado las primeras misiones de reconocimiento a sistemas estelares cercanos. Había cartografiado campos de asteroides y lunas gigantes gaseosas y había pasado más tiempo en la oscuridad entre estrellas que la mayoría de la gente en vacaciones. Nunca había guiado barcos hacia batalla. Y ciertamente nunca había luchado contra extraterrestres. «Capitán, todas las naves informan listo para partir», dijo el comandante Steve Adams, su segundo al mando. Era un buen hombre, firme y tranquilo, exactamente, el tipo de oficial que necesitaba a su lado en lo desconocido. Park asintió y miró alrededor de su puente. La tripulación estaba jóvenes, la mayoría de ellos voluntarios que se habían inscrito cuando se hizo el llamado en toda la Tierra, para cualquiera que estuviera dispuesto a arriesgar su vida, vidas para personas que nunca habían conocido. El ingeniero Bobby Martínez había dejado un trabajo cómodo diseñando reactores de fusión en California. La oficial de comunicaciones, Nancy White, había sido profesora enseñando lenguas alienígenas en Harvard, aunque nunca había esperado usarlas realmente. Armas. El oficial Danny Sullivan acababa de salir de la Academia Naval. La familia, que había servido en el ejército de la Tierra durante 5 generaciones, estaba asustada. Park lo notaba en sus ojos, en la forma en que se movían con demasiado cuidado, en la forma en que hacían doble trampa en todo lo que hacían. Pero ninguno de ellos había pedido quedarse cuando supieron de qué se trataba la misión. ¿Alguna noticia de Selani?, Park preguntó Nancy. La oficial de comunicaciones revisó sus pantallas, aún recibiendo sus señales de socorro. «Capitán, las transmisiones se están debilitando, pero el Elder Sixa sigue transmitiendo. La computadora estima que tenemos quizás 2 días antes de que su equipo falle por completo. 2 días para viajar más de 400 años luz, encuentra un mundo alienígena bajo ataque y de alguna manera convence a una fuerza enemiga superior. Para irse». Park había liderado misiones difíciles antes, pero nada como esto. «Abran un canal hacia la flota», ordenó. Nancy trabajaba en sus controles. Por un momento luego asintió. Todos los barcos recibiendo. El capitán Park respiró hondo. Aliento. Había pensado en qué decir durante los 3 días que le había llevado preparar la flota para la partida. ¿Cómo inspiras a la gente a luchar contra extraterrestres que nunca habían visto? A proteger a personas que nunca habían conocido en un lugar que nunca habían. Nunca he estado.
Atención a todos los barcos. Aquí el Capitán Park. En unos minutos, dar el salto al hiperespacio. Y cuando lo hagamos, haremos historia. Estamos. No solo somos la primera flota militar humana en abandonar nuestro sistema solar, somos la primera especie de esta galaxia en responder a una llamada de auxilio de completos desconocidos. Hizo una pausa, mirando los barcos que flotaban a su alrededor. El uso de Phoenix bajo el mando de la capitana Carol Davis. El US Guardian bajo el mando del capitán Frank Johnson. El US Courage bajo el mando del capitán Tim Brooks. Buenos barcos, buenas tripulaciones, buena gente que merecen saber por qué arriesgaban sus vidas. Oh, los informes de inteligencia nos dicen que estamos superados en armamento y número. El enemigo tiene barcos más grandes, mejores armas y más experiencia. Por mucho que se nos ocurra, ni siquiera deberíamos intentar esta misión. Pero la razón no es la razón por la que estamos aquí. En las pantallas que mostraban las otras naves, pudo ver a la tripulación escuchando atentamente sus palabras. Estamos aquí, porque en algún lugar del espacio la gente está muriendo. Los niños se esconden en las ruinas, mientras su mundo arde a su alrededor. Una civilización que ha existido durante miles de años está a punto de desaparecer para siempre. Y lo único que se interpone entre ellos y la extinción somos nosotros. Parque sintió el peso del mando sobre sus hombros como una pesada capa. 12 barcos, 3,000 tripulantes. Toda la esperanza de la Tierra de causar una buena primera impresión en la galaxia. No te voy a mentir. Algunos de nosotros puede que no regresemos a casa. Algunos de nuestros puede que las naves no sobrevivan a lo que encontremos al llegar al sistema Selani. Pero puedo prometerles esto. Pase lo que pase, nosotros no abandonaremos a esa gente. No los dejaremos morir solos. Mostraremos a la galaxia lo que significa la humanidad. Ella cambió. A la frecuencia de comando que solo los demás capitanes podían oír. Todas las naves, prepárense para el salto al hiperespacio. Las coordenadas de navegación están fijadas para el sistema Selani. Velocidad máxima. 1 por 1. 1. Los otros capitanes informaron que estaban listos. El capitán Davis en el Phoenix, listo para salte. Almirante. Capitán Johnson a bordo del Guardian. Todos los sistemas en verde, en espera. Por el capitán Brooks en el Courage. Motores a toda máquina, esperando su orden. El parque no esperaba que la llamaran. Almirante. Ella era solo una capitana al mando de esta misión porque alguien tenía que hacerlo, pero comprendió lo que, hoy, no solo comandaba un barco, estaba comandando los primeros pasos de la humanidad en un universo más grande y peligroso. Timonel, llévanos al hiperespacio, ordenó. Las estrellas fuera de las ventanas del puente se extendieron en líneas de luz mientras el Defiant de la UE saltó a una velocidad superior a la de la luz. A su alrededor, otras 11 naves hicieron lo mismo, desapareciendo del espacio normal y entrando el extraño reino entre dimensiones, donde la distancia se volvió insignificante y el tiempo se movía de manera diferente. En el hiperespacio, la flota no podía comunicarse entre sí ni con la Tierra. Estaban solos con sus pensamientos y sus miedos, corriendo a través de la oscuridad hacia un mundo que nunca habían visto para luchar contra un enemigo. No sabían nada al respecto. En el puente del Defiant, Park caminaba de estación en estación, comprobando el estado de su tripulación. En la consola de navegación, la teniente Helen Carter estaba monitoreando su progreso a través del hiperespacio. En la estación de ingeniería, Bobby Martínez vigilaba la reactor y motores de la nave. En comunicaciones, Nancy White preparaba el equipo que necesitarían para hablar con los Selani cuando llegaron. El capitán Danny Sullivan llamó desde la estación de armas. He estado corriendo simulaciones basadas en los datos de combate que recibimos de las transmisiones de Selani. Las naves enemigas están liberando energía, lecturas 3 veces más altas que las que nuestras armas pueden producir. Park se acercó a mirar sus pantallas.
Las cifras no eran alentadoras. Según los modelos informáticos, las naves Warthog podían destruir naves humanas, sin siquiera disminuir la velocidad. ¿En qué estás pensando, Danny?, preguntó. El joven oficial de armas la miró con ojos preocupados. Creo que necesitamos un nuevo plan, capitán. Nuestro combate estándar. Las tácticas no funcionarán contra un enemigo tan poderoso. Park asintió. Ella han estado pensando lo mismo desde que dejaron la Tierra. ¿Qué sugieres? Danny dudó un momento. Luego mostró otra imagen en su pantalla. El Celani nos envió escaneos detallados de las naves enemigas. Oh, son grandes, fuertemente blindadas, con armas diseñadas para largas distancias, combate a distancia, pero parecen confiar en sus escudos y armaduras para protegerse. No están hechos para el combate cuerpo a cuerpo. Adelante, animó Park. ¿Y si no intentamos equipararlos arma por arma? ¿Y si en cambio usamos la velocidad y la sorpresa? Al acercarnos, golpéelos rápido y usemos nuestra maniobrabilidad para evitar sus grandes armas. Era un plan peligroso. Acercarse a las naves enemigas significaba renunciar a la seguridad del combate a larga distancia. Pero podría ser su única oportunidad contra una fuerza superior. Empiecen a trabajar en nuevas tácticas, ordenó Park. Compartan sus ideas con los demás oficiales de armas cuando salgamos del hiperespacio. Podríamos necesitar todas las ventajas posibles. La flota continuó su viaje por el hiperespacio. La noticia de su misión se extendía por toda la Tierra. Informes de noticias. Mostró multitudes reunidas en ciudades de todo el mundo, mirando el cielo y esperando noticias de su pequeña flota. Las iglesias celebraron servicios de oración. Las escuelas mostraron a los estudiantes mapas estelares del distante sistema Celani. Las familias de la tripulación esperaban junto a sus dispositivos de comunicación con la esperanza de recibir noticias. El presidente Hayes ofreció una conferencia de prensa, en el que intentó explicar por qué la Tierra había comprometido toda su armada espacial a ayudar a desconocidos. Algunas personas preguntó por qué arriesgamos nuestras naves y nuestra gente por extraterrestres que nunca hemos conocido, dijo a las cámaras. Ella respuesta es simple, porque pidieron ayuda y los escuchamos, porque en este vasto y peligroso universo, la única. Lo que separa la civilización de la barbarie es nuestra voluntad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. De vuelta en el US Defiant, Park se sentó en su silla de mando y observó las estrellas. Corriente pasada. En pocas horas, llegarían al sistema Celani. Encontrarían si su pequeña flota podría resistir un imperio alienígena. Aprenderían sobre el clima. Los primeros pasos de la humanidad. Entrando a la galaxia terminaría en victoria o desastre. Pero independientemente de lo que hicieran, al llegar, descubrieron que ya habían logrado algo importante. Habían demostrado que la Tierra no se quedaría de brazos cruzados mientras personas inocentes, sufrido. Habían demostrado que la humanidad merecía un lugar entre las estrellas. Ella flota voló a través del hiperespacio, llevando consigo las esperanzas de dos mundos y el futuro de la civilización humana. La flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Celani, y la capitana Lisa Park sintió El corazón se le encogió al ver lo que vio en la pantalla principal. El planeta Kepler 4, para que quedara colgado en el espacio como un animal herido. La superficie brillaba con los fuegos de las ciudades, en llamas a su alrededor, repleta de casi 200 naves de guerra alienígenas, cada una lisos y negros como fragmentos del vacío mismo. «Dios mío», susurró el teniente. Helen Carter, de la estación de sensores. «Capitán, esas naves son enormes. El más pequeño es el doble del tamaño de nuestro crucero más grande». Park estudió la pantalla táctica que mostraba puntos rojos, representando naves enemigas, esparcidas por el planeta. Cada representación representaba una potencia de fuego que probablemente podría destruir toda su flota. Por un momento, se preguntó si traer 12 barcos contra 200 había sido la decisión correcta. «Estamos
¿Detectando alguna nave Selani? Preguntó. Helen revisó sus instrumentos y se sacudió, su cabeza con tristeza. No, capitán. Estoy leyendo campos de escombros en varios lugares que podrían haber sido sus flota de defensa, pero ninguna nave activa. A través de la estática de las señales de interferencia, yo aún podía oír la voz del anciano Six, transmitiéndose desde algún lugar de la superficie del planeta. Las palabras del extraterrestre eran débil pero claro. Les habla el Elder Sixa a cualquiera que pueda oír esta transmisión. Seguimos vivos. Nuestros hijos están todavía vivos. Por favor, si viene ayuda, vengan rápido. Park sintió que la ira crecía en él. Su pecho. Estos Vorthak habían atacado un mundo pacífico sin previo aviso, destruyendo una civilización entera, defensas, y ahora estaban cazando a los supervivientes como animales. Capitán Nancy White llamó desde comunicaciones. Recibimos una transmisión de la flota enemiga. Pónganla en pantalla, ordenó Park. La imagen que apareció era de una criatura que parecía como si alguien hubiera intentado construir un humano, pero se hubiera equivocado con las proporciones. Su cabeza era demasiado grande, sus brazos demasiado largos y su piel era de un color gris pálido. Eso me recordó Parque de Metal Viejo. Cuando habló, su voz era fría y mecánica. Desconocido. Naves. Aquí el maestro Cálido Krexel del Imperio Vorthak. Están interfiriendo.com, una operación de conquista autorizada. Identifíquense y declaren su propósito. Park se levantó de su silla de mando y se alisó el uniforme. Esta sería la primera conversación oficial de la humanidad con un alienígena, hostil.especie, y quería hacerlo bien. Les habla la capitana Lisa Park de la Armada de la Tierra Unida. Recibimos una llamada de socorro del pueblo Selani solicitando ayuda. Estamos aquí para brindar esa ayuda. El rostro del extraterrestre se torció en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque parecía más una muestra de amenaza. La Armada de la Tierra Unida tiene, nunca he oído hablar de tu especie. ¿Cuántos barcos comandas? Respondió Park 12. Honestamente, el puesto de trabajo emitió un sonido que la computadora de traducción identificó como risa. 12 naves primitivas contra el poder del Imperio Vorthak. Tu especie debe ser increíblemente valiente. O increíblemente estúpido. ¿Por qué no averiguas qué dijo Park y luego cambias a frecuencia de flota para todos los barcos? Aquí, Admiral Park. Formen formación de ataque. Armas libres. Proteger a esa gente a toda costa. Lo que sucedió después sería estudiado por historiadores militares para siglos venideros. Aunque la mayoría concluiría que la victoria humana era imposible, y los informes de batalla, debió haber sido exagerado. La flota Vorthak se movió para interceptarlos, los humanos. Con la confianza de los depredadores al acercarse a sus presas, sus barcos eran más grandes, sus armas más poderosas, y sus escudos eran más fuertes que cualquier cosa que poseyeran los humanos. Según todos los parámetros de la ciencia militar, la batalla había terminado en minutos, pero los humanos no lucharon como ninguna especie a la que los Vorth se habían enfrentado. En lugar de intentar igualar a cada barco enemigo, la flota humana se dividió en 4 grupos y atacó desde en diferentes direcciones al mismo tiempo. En lugar de permanecer a larga distancia, donde las armas pesadas del vórtice estarían más eficaz, cerraron una distancia a quemarropa, donde sus cañones más pequeños podían penetrar los escudos enemigos. Capitán Carol Davis, del USS Phoenix, dirigió a su destructor directamente hacia un crucero pesado Vorth, disparando todo lo que tenía mientras los rayos de plasma enemigos la quemaron. Su nave se estremeció bajo el impacto de las armas alienígenas, pero ella siguió avanzando. Phoenix, demasiado desafiante, llamó por la radio, su voz tranquila a pesar del caos a su alrededor. Voy a embestir a este objetivo. Dile a mi familia que morí por algo que valió la pena. Carol, no, gritó Park. Pero era demasiado tarde. El Fénix golpeó al Vorth. Crucero entre naves a toda velocidad,
Ambas naves explotaron en una bola de plasma sobrecalentado que iluminó el espacio circundante, ellos. En el puente del Defiant, Danny Sullivan miraba su consola de armas en estado de shock. Capitán, ¿acaba de sacrificar su nave para eliminar una nave enemiga? Lo hizo, respondió Park con gravedad. Luego abrió un canal. Al resto de la flota, todos los barcos, vieron lo que dijo el capitán Davis. Logrado. A veces, la mejor arma que tenemos es nuestra disposición a usarla. Los demás capitanes humanos comprendieron de inmediato que esta no iba a ser una batalla espacial tradicional con formaciones ordenadas y tácticas cuidadosas. Sería una pelea donde la victoria importaba más que la supervivencia. El capitán Frank Johnson del U.S. Guardian descubrió rodeado por 3 destructores Vortage. Sus escudos fallaban y sus motores estaban dañados, pero en lugar de intentando escapar, se dirigió hacia el barco enemigo más cercano. Guardián de todos los barcos. Transmitió. Recuérdanos cuando cuenta esta historia. Sobrecargó el reactor de su nave y se estrelló contra la nave líder Borok. La cinto. Explosión eliminó a todos 4 naves, pero despejó el camino para que otras 2 naves humanas escaparan de una trampa. Los Vorth estaban empezando se dieron cuenta de que estaban luchando contra algo que nunca antes habían enfrentado. La mayoría de las especies, cuando se enfrentan a un enemigo superior potencia de fuego, ya sea que se rindieron o intentaron minimizar sus pérdidas. Los humanos consideran sus propios barcos como munición. ¡Oh, esto es una locura! ¡Amigo Creal!, gritaron por los canales de comunicación. Se están destruyendo para hacernos daño. ¿Qué tipo de especie? ¿Esto? El capitán Tim Brooks, del U.S. Courage, le respondió embistiendo con la nave dañada, se estrelló contra la sección de motores de la nave insignia Vortage. El impacto no destruyó al enorme alienígena, el barco, pero perjudicó su capacidad de maniobra y lo dejó a la deriva sin remedio. Park observaba desde el puente del Defiant mientras su flota intercambiaba sus vidas por ventaja táctica. Fue desgarrador ver a buenos barcos y valientes tripulaciones sacrificarse, pero también estaba funcionando. El Vorage, la formación, se estaba desintegrando mientras los capitanes intentaban evitar los ataques humanos suicidas. La capitana Helen Carter informó: la flota enemiga muestra signos de pánico. Varios barcos se están alejando del planeta. Danny, apunta a su nave de mando, ordenó Park. Si podemos eliminar su líder, el resto podría retirarse. Yo, capitán, respondió Danny. Programando los misiles de la nave, se prepararon para un ataque concentrado contra la nave del maestro, Cálido Crex. Pero antes de que el Defiant pudiera disparar, el capitán Mary Walsh, del Reliant de la U.S., pasó a toda velocidad junto a ellos. Su barco arrastraba la atmósfera. De múltiples brechas, de Reliant a Defiant, gritó: perdí el soporte vital y mis armas están desconectadas. Haré que esto cuente. Park solo pudo observar cómo el Reliant aceleraba hacia la nave de mando Vorth, usando lo último de la potencia de su motor, para ganar velocidad. Los cañones defensivos de la nave alienígena intentaron detener la nave humana que se aproximaba, pero el capitán Walsh había inclinado su aproximación para minimizar el perfil del objetivo. La colisión arrancó la sección frontal del buque insignia de Vortak, y ambas naves perdieron el control. Park vio el lanzamiento de las cápsulas de escape desde el Reliant justo antes de que ambas naves explotaran. Sin su nave de mando, la flota Vorth comenzó a caer. Aparte, cada capitán tomó sus propias decisiones sobre si continuar luchando o preservar sus barcos. La mayoría eligió la preservación. La flota enemiga se retira, anunció Helen, sin poder creer sus propias palabras. Largo alcance los sensores muestran varias naves saltando al hiperespacio. Park se desplomó en su silla de mando, exhaustos y desconsolados. Tenían uno, pero el costo había sido terrible. De las 12 naves que habían entrado al sistema,
Solo quedaron 3. El Defiant, el uso del valor bajo el mando del capitán Robert Lee y el US Liberty bajo el mando del capitán Jennifer Stone. Nancy abrió un canal hacia el planeta. Park ordenó el rostro que apareció en la pantalla era la anciana Sixa, y la líder alienígena claramente luchaba por creer lo que había presenciado. «Humanos de la Tierra», dijo con la voz llena de asombro. «Llegaste cuando toda la galaxia te dio la espalda de nuestros gritos de socorro. Viniste, sacrificaste tus barcos y a tu gente, para desconocidos que nunca habías conocido. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué pudiste?» Miró alrededor de su puente hacia el miembros sobrevivientes de su tripulación. Estaban exhaustos, heridos, y de luto por su perdieron amigos, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento por lo que habían hecho, porque era lo correcto, dijo Park. Simplemente. No, uno debería tener que afrontar la extinción solo. La anciana Sixa guardó silencio durante un largo rato. Cuando volviera a hablar, sus palabras serían grabado y transmitido por toda la galaxia. En nuestras historias más antiguas, tenemos leyendas de una especie que algún día surgiría de las tinieblas. Gente que escucharía el llanto de los necesitados y responderlas sin importar el costo. Pensábamos que eran solo mitos. Nunca imaginó que serían reales. La anciana Sixa se encontraba en las ruinas de lo que una vez fue la biblioteca más grande de su mundo y miró al cielo. Por primera vez en 3 semanas, no había naves enemigas que bloquearan las estrellas. El negro, las naves Vorthog, que habían traído muerte y destrucción a su pueblo, habían desaparecido, reemplazadas por 3 pequeñas naves humanas que orbitaban su planeta como guardianes protectores a su alrededor. Otros Elani estaban emergiendo de sus escondites. Salieron de refugios subterráneos, de edificios derrumbados, de cuevas en el montañas, donde habían huido cuando comenzaron los ataques. Muchos resultaron heridos. Todos estaban asustados, pero estaban vivos. Lo imposible había sucedido. La ayuda realmente había llegado, dijo uno de sus consejeros, el anciano Salani. Un joven llamado Kexlo, cuya piel azul estaba cubierta de polvo de los escombros. La capitana humana quiere hablar contigo de nuevo. Dice que son enviando suministros, médicos y alimentos. Sixen asintió y caminó hacia el equipo de comunicación que su gente había logrado seguir funcionando durante el asedio. El dispositivo resultó dañado y se mantuvo en pie con piezas de repuesto, pero todavía funcionaba lo suficientemente bien como para que pudiera hablar con los seres que habían salvado su mundo. «Capitán Park», dijo cuando el rostro de Mame, un humano, apareció en la pantalla. «Nuestra gente está saliendo de sus escondites. Tenemos muchos heridos que necesitan atención médica. Atención. Y nuestras instalaciones de producción de alimentos fueron destruidas en los primeros ataques». El capitán humano miró cansada. Su uniforme estaba roto en varios lugares y tenía una venda en su brazo izquierdo, pero su mirada era amable y decidida. «Ya estamos preparando el envío de suministros. Elder Sixa. Nuestros equipos médicos bajará a la superficie en 1 hora. También contamos con ingenieros que pueden ayudarle a reparar sus sistemas de energía y agua o plantas de tratamiento». El capitán Sixa dijo con cuidado. «Debemos preguntar por qué hicieron esto. Su gente perdió 9 barcos. Nos salvaste. Cientos de tripulantes murieron por desconocidos. Nunca se habían conocido. Este comportamiento no es normal en nuestra galaxia». El capitán Park se quedó en silencio por un momento, y Sixa pudo ver a otros humanos trabajando en las estaciones detrás de ella en el puente del barco. «Anciano, ¿puedo preguntarle algo? Si hubiera recibido una llamada de socorro de la Tierra, si hubieras sabido que niños humanos estaban muriendo y ciudades humanas estaban ardiendo, ¿qué habrías pensado? ¿Qué has hecho?» La pregunta sorprendió a Sixa. Lo pensó seriamente, imaginando la respuesta de su gente.
Si hubiéramos escuchado gritos de auxilio desde el otro lado de las estrellas, habríamos querido ayudar. Ella admitió. Nuestros líderes lo habrían dicho. Era demasiado peligroso, demasiado caro, demasiado lejano. Habrían dicho que primero debíamos proteger a nuestra propia gente. Eso es lo que la mayoría de nuestros líderes dijeron también, respondió el capitán Park. Pero al final, nosotros decidí que proteger a la gente inocente era más importante que protegernos a nosotros mismos. Eso es lo que significa ser humano. Anciano Sixa. No abandonamos a los necesitados, no importa cuán peligroso sea. Podría ser para ayudarlos. Durante los días siguientes, 3 humanos supervivientes, las naves trabajaron sin descanso para ayudar a los Selani a reconstruir su civilización. Las lanzaderas médicas volaban entre las naves y la superficie del planeta, transportando suministros y médicos para atender a los heridos. Equipos de ingeniería se transportaron para reparar centrales eléctricas y sistemas de comunicación. Incluso los cocineros del barco ayudaron, preparando comidas para los refugiados Selani que lo habían perdido todo. Los humanos trabajaron con una dedicación que asombró a los Selani. El teniente Bobby Martínez, ingeniero jefe del West Defiant, pasó 18 horas seguidas reparando un planta de tratamiento de agua que abastecía a 50,000 personas. Cuando los trabajadores de Selani le pidieron que descansara, simplemente sonrió y dijo que podían dormir cuando todos tenían agua limpia para beber. Nancy White, la encargada de comunicaciones, trabajó con Selani, lingüistas, para mejorar los programas de traducción que permitieron que las dos especies se entendieran. Estaba fascinada por la calidad musical del idioma Selani y pasaba sus horas libres aprendiendo a hablarlo correctamente. Tu idioma es hermoso, le dijo a uno de sus colegas de Selani. Suena como si cantaras incluso cuando están hablando de cuestiones técnicas. Danny Sullivan, el joven oficial de armas, ayudó a los niños Sani que perdieron a sus padres en los atentados. No hablaba muy bien su idioma, pero sabía cómo hacerlos reír, haciendo muecas y mostrándoles imágenes de animales terrestres en su tableta. Pero era el capitán Parkela misma, era quien tenía las conversaciones más importantes. Pasó horas hablando con el Elder Sixa y los demás Selani líderes, aprendiendo sobre su historia y cultura. Los Selani habían estado explorando el espacio durante más de 2000 años, mucho más que los humanos. Se habían encontrado con docenas de diferentes especies y habían construido una civilización pacífica basada en el conocimiento y el arte. Nunca desarrollamos armas poderosas, explicó Sixa, mientras caminaban por las ruinas de su ciudad capital. Nosotros creen que las especies inteligentes podrían resolver sus problemas mediante el diálogo y el compromiso. Los Vor nos enseñaron cómo. Estábamos a punto de equivocarnos, dijo el capitán Park con firmeza. Borok se equivocaba. La violencia nunca debería ser la primera opción, pero a veces es la única opción que queda cuando se trata de matones. Se detuvieron en lo que una vez fue una escuela. El edificio quedó prácticamente destruido, pero los trabajadores de Selani ya estaban retirando los escombros y haciendo planes para reconstruirlo. Los niños que habían sobrevivido al ataque jugaban en el patio. Su risa, un sonido hermoso tras semanas de silencio y miedo. ¿Cuánto tiempo se quedará tu barco? Sixa preguntó. Mientras nos necesites, respondió Park. Queremos asegurarnos de que estés a salvo antes de irnos. Queremos asegurarnos de que... Asegúrese de que los Borzo no regresen. Pero incluso mientras los humanos trabajaban para ayudar a los Selani a recuperarse, se corrió la voz de la batalla, extendiéndose por la galaxia a través del hiperespacio. Redes de comunicación que conectaban mundos civilizados. La noticia de que una especie primitiva había derrotado a una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia fue bastante impactante, pero los detalles de cómo lo hicieron fueron aún más sorprendentes.
En el mundo de Altar Prime, el Consejo de la Federación se reunió en sesión de emergencia para discutir las implicaciones de la victoria de la humanidad. Sacrificaron sus propias naves para destruir naves enemigas, informó el almirante Velcro, comandante militar de la Federación. Los analistas dicen que fue tácticamente brillante, pero estratégicamente descabellado. ¿Qué clase de...? ¿Las especies valoran más la vida de los extraños que su propia supervivencia? Canciller Dexmar, el líder de la Federación, estudió los informes con creciente interés. Quizás el tipo de especie que deberíamos haber ayudado cuando nos pidieron ayuda por primera vez. Envía un mensaje a este capitán. Parque, dígale que la Federación de Altarión quiere establecer relaciones diplomáticas con la Tierra. Similar se estaban llevando a cabo conversaciones en mundos de toda la galaxia. La hegemonía cristalina que había ignorado a los Celanis. Por favor, necesito ayuda. Ahora quiero saber más sobre los humanos que respondieron. Los caminantes del vacío, seres ancestrales, quienes rara vez prestaban atención a las especies. Más jóvenes comenzaron a monitorear las comunicaciones humanas por primera vez en siglos, pero los mayores cambios estaban ocurriendo en el propio Imperio Vortag. El maestro Krexel había sobrevivido. Su nave insignia fue destruida, pero su reputación no. Se corría la voz, a través del imperio, que su poderosa flota había sido derrotada por 12 naves primitivas tripuladas por seres que luchaban como locos en mundos conquistados por todo el espacio de Vortag. Poblaciones esclavizadas empezaron a susurrar sobre los humanos. ¿Quién había salvado a los Celani? Si 12 naves humanas podrían derrotar a 200 naves Vort, ¿qué podrían hacer 100 naves humanas? ¿Qué tal una 1000? Empezaron a estallar rebeliones en mundos que habían estado bajo el control de Vortag durante décadas. El imperio, los militares se vieron obligados a retirar los barcos de las operaciones de conquista para hacer frente a los levantamientos en el país. Por primera vez en siglos después, la expansión de Vortag se había detenido. De vuelta en Kepler 4/2, el Elder Sixa se encontraba con el Capitán Park en la plataforma de observación de un refugio temporal que los humanos habían ayudado a construir. A través de las paredes transparentes, podían ver a Celani y a los trabajadores humanos, trabajando codo con codo para reconstruir la ciudad dañada. Tu gente nos ha dado más que solo nuestras vidas. Sixa dijo, nos has dado la esperanza de que la galaxia puede ser un lugar mejor de lo que pensábamos. Nos hemos dado esperanza mutuamente. Corregido parcialmente. Antes de conocer a tu gente, los humanos nos preguntábamos si alguna vez encontraríamos amigos entre las estrellas. Ahora sabemos que la amistad es posible incluso entre especies que nunca se habían conocido antes. Sobre ellos, las 3 naves humanas continuaban su paciente vigilia, listos para defender el mundo Celani si los Vortag regresaran. Pero tanto el Capitán Park como el anciano Sixa sospechaban que no sería necesario. La galaxia había aprendido algo importante desde la batalla de Kepler 44. A veces las fuerzas más pequeñas podrían lograr las mayores victorias si lucharan por las razones correctas. 2 años después de la batalla de Kepler 4/2b, la almirante Lisa Park se encontraba en el centro de comando de la estación Haven y observó el lugar más increíble de la historia de la humanidad. A través de las enormes ventanas de observación, pudo ver barcos.de, docenas de especies diferentes que atracaban en los numerosos puertos de la estación. Allí estaban las naves cristalinas de la hegemonía, las naves orgánicas que fluyen de la Federación Altarión y los antiguos cascos de metal que pertenecen a los caminantes del vacío. Todos ellos habían venido a encontrarse con la humanidad. La estación Hauben había sido construida en las coordenadas exactas donde la flota humana había saltado por primera vez al sistema Celani. Sirvió como embajada de la Tierra ante la galaxia, pero se había convertido en mucho más que eso. Se había convertido en un símbolo de lo que podría suceder cuando alguien estuviera dispuesto a ayudar a desconocidos necesitados. El almirante dijo que el capitán Robert Lee
quien ahora se desempeñaba como jefe de gabinete de Park. La delegación de Al-Aran ha llegado. Solicitan una reunión inmediata sobre el Tratado de Defensa. Park asintió y se alisó el uniforme. En los 2 años transcurridos desde la batalla, había sido ascendida almirante y puesto a cargo de la flota espacial de la humanidad, que crecía rápidamente. La Tierra ahora tenía más de 200 naves. Muchas de ellos fueron construidos con tecnología compartida por especies alienígenas agradecidas. Pero los cambios más importantes no estuvieron en el número de los barcos o las armas avanzadas que portaban. Los cambios más importantes fueron en la galaxia misma. El Imperio Vortag, una vez el ejército más temido, la fuerza en el espacio, conocido, se había derrumbado por completo. Tras su derrota en Kepler 44 Tob, estallaron rebeliones en cada mundo que controlaban. Las especies que habían sido esclavizadas durante siglos recordaban cómo se sentía la libertad y luchó por recuperarlo. El maestro Axel había sido asesinado por sus propios oficiales. Tras 3 derrotas más a manos de las flotas rebeldes, las fuerzas restantes de Vortag se habían retirado a sus hogares, sistema donde estaban asediados por una coalición de sus antiguas víctimas. ¿Alguna noticia de Selani?, preguntó Park, mientras caminaron por los pasillos de la estación hacia la sección diplomática. La anciana Sixa les envía saludos. Capitán Lee respondió: la reconstrucción de su mundo natal está casi completa. Informan que 15 nuevas especies han solicitado unirse a lo que ellos llaman la Alianza Humanitaria. Park sonrió ante eso. De acuerdo, la Alianza Humanitaria había sido idea del anciano Sixa, un grupo de especies comprometidos a ayudar a quienes lo necesitan. Así como la humanidad había ayudado a los Selani, había comenzado solo con la Tierra y Kepler 4 para hacer, pero estaba creciendo rápidamente a medida que más civilizaciones querían ser parte de algo mejor que el viejo sistema de cuidar solo de sí mismos. Entraron. La sala de conferencias principal, donde esperaban representantes de 17 especies diferentes. Park había conocido a la mayoría de ellos antes, pero todavía estaba sorprendida por la variedad de vida que contenía la galaxia. Estaba el embajador Telnara de los Altarianos, cuya gente parecía humanos altos y gráciles con piel plateada. Estaba el consejero Vex Prim de la Hegemonía Cristalina, cuyo cuerpo estaba hecho de cristal viviente que cambiaba colores como él pensaba. Pero el invitado más impresionante fue el antiguo Zephyr de Deoid, uno de los caminantes del vacío, que habían estado viajando entre estrellas desde antes. La mayoría de las especies habían desarrollado el fuego. El ser era tan viejo que recordaba cuando la galaxia tenía solo unos pocos miles de mundos civilizados en lugar de los millones que existía ahora. El almirante Park, el anciano, dijo con una voz que sonaba como un trueno lejano: tú, la especie, continúa sorprendiéndonos. Detectamos sus señales por primera vez hace 50 años. Hace tiempo, supusimos que seguirías el mismo patrón que la mayoría de las civilizaciones jóvenes. Explorarías las cercanías, sistemas, establecer colonias, construir un imperio y pasar siglos librando guerras con sus vecinos. En cambio, se añadió embajador Telnara. Usted escuchó un grito de auxilio de desconocidos y lo arriesgó todo para responder. Usted cambió todo el equilibrio de poder en esta galaxia con 12 naves y una idea. Park la llevó. Asiento a la cabecera de la mesa de conferencias. No pretendíamos cambiar nada. Simplemente hicimos lo que nos pareció correcto. Eso es lo que lo hace tan notable, dijo el consejero Vexprim. La mayoría de las especies necesitan siglos de filosofía y debate para decidir qué es lo correcto. Los humanos parecen saberlo instintivamente. La reunión duró durante varias horas. Los distintos embajadores discutieron acuerdos comerciales, tratados de defensa mutua y exploración conjunta, misiones. Pero el tema más importante fue el que el anciano Zephyr mencionó cerca del final. Ha habido 17 llamadas de socorro más en el último año.
El caminante del vacío dijo especies bajo ataque de invasores, mundos amenazados por desastres naturales, colonias al borde de la hambruna. Cada vez los primeros barcos en responder han sido humanos, añadió Telnara. Otras especies también lo han sido. Seguimos tu ejemplo. La galaxia se está volviendo un lugar más civilizado porque la humanidad nos mostró lo que realmente significa la civilización. Después de terminar la reunión, Park se dirigió a su oficina privada y ese sentó en su escritorio. A través de la ventana, pudo ver el muro conmemorativo que se había construido en el anillo exterior de la estación. Enumeraba los nombres de todos los humanos que habían muerto en Kepler para el futuro, junto con los nombres de todos los extraterrestres que murieron en los conflictos posteriores. Había muchos nombres en esa pared. También había muchas especies que seguían vivas porque alguien había estado dispuesto a luchar por ellas. Su computadora emitió un pitido. Mensaje entrante. Era del capitán Jake Morrison, el hombre que recibió primero la llamada de socorro de Celani en Estación Luna. Ahora estaba al mando del U.S. Defender, uno de los nuevos cruceros pesados que patrullaban las zonas exteriores por regiones buscando a cualquiera que lo necesitara. «Ayuda, almirante», decía su mensaje. Recibí otra llamada de socorro. Una especie llamada Corbani en el sistema Vega. Están siendo atacados por piratas. Y solicitando asistencia inmediata. Me muevo para interceptar, pero me vendrían bien refuerzos. Park sonrió y abrió canal de comunicación con el centro de operaciones de la flota. Aquí, Admiral Park. Preparen al grupo de batalla 7 para salida hacia el sistema Vega. El capitán Morrison necesita refuerzos. En cuestión de minutos, 6 naves humanas corrían por el hiperespacio hacia otro mundo en problemas. Al llegar, descubrirían que no estaban solos. Naves de la Federación de Altarión ya estaban en camino junto con naves de la Hegemonía Cristalina e incluso uno de los antiguos caminantes del vacío Dreadnoughts. Ella Galaxia había aprendido bien la lección de la humanidad. Nadie debería enfrentarse al peligro solo. Esa tarde, Park se encontraba en la plataforma de observación con el Elder, Sixa, quien había llegado a la estación Haven para la ceremonia de aniversario en conmemoración de la batalla que salvó su mundo. Observaron cómo los barcos de suministro se cargaban con alimentos. Y suministros médicos partieron hacia campos de refugiados por toda la galaxia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sixa. La gente podría haberse quedado en su propio sistema solar, haber construido su propio imperio, haber evitado todos los peligros que conlleva ayudar a los demás. Park pensó en todos los amigos que había perdido, todas las batallas que habían librado, todas las noches sin dormir, preocupándose por los seres queridos lejanos. Mundos bajo ataque. Entonces pensó en los niños que jugaban en las escuelas, reconstruidas en Kepler 44 como antiguos esclavos que ahora eran libres en docenas de mundos. La especie que había sobrevivido a los desastres porque alguien respondió a su llamada de auxilio. Nunca, dijo con firmeza. Se supone que somos así. Ser. Esto es lo que significa ser humano. Sobre ellos, las estrellas brillaban sobre una galaxia más segura, más amable y más esperanzador que hace apenas 2 años, y en las profundidades del espacio, estaciones de monitoreo construidas por docenas de especies diferentes escuchaban constantemente los sonidos de quienes los necesitaban. Cuando llegaban las llamadas, como siempre, la respuesta era la misma. Primero venían las naves humanas, a toda velocidad por el hiperespacio, con suministros y armas y la absoluta determinación de ayudar. Entonces vendrían los demás. Inspirada por el ejemplo de la humanidad para ser mejores que antes, la galaxia aprendió a escuchar los gritos de los necesitados. Más importante aún, aprendió a responderles en la comunicación. Centros de la estación Haven. Operadores de varias especies trabajaron juntos para mantener la red de emergencia que ahora cubrían la mayor parte de la galaxia conocida.
Sobre sus estaciones de trabajo había un letrero en docenas de idiomas, pero el mensaje siempre fue el mismo. Estamos escuchando. Lo haremos. Ven. Esta es nuestra promesa a las estrellas. Y en los confines del espacio, especies que jamás habían oído hablar de la humanidad, o la Tierra captó débiles señales de radio que transmitían un mensaje simple. Si necesita ayuda, llámenos. Alguien responderá. La galaxia ya no era un lugar donde los fuertes se aprovechaban de los débiles y los gritos de ayuda no recibían respuesta. Se había convertido en algo mejor, algo más civilizado, algo digno de las innumerables especies que lo llamaron hogar. Todo porque una especie joven escuchó la súplica de ayuda de un extraño y decidió que hacer lo correcto era más importante que estar seguro.